Bueno, entonces vamos a comenzar la clase del día de hoy de cálculo de fallas. Eh, a ver, la clase anterior estuvimos revisando lo que son las componentes simétricas. Las componentes simétricas son una herramienta matemática que a nosotros nos ayudan a resolver problemas en los cuales se encuentran eh, sistemas o señales en general desbalanceadas, ya sea en sus módulos como en ángulos. Estas situaciones ocurren con frecuencia en lo que son en los diversos sistemas eléctricos de potencia bajo ciertas condiciones y características particulares. Entre las más comunes tiene que ver con el desbalance de las cargas del sistema, las cuales entonces pues, los circuitos pueden ser analizados de manera desbalanceada. Y la otra opción es cuando aparecen fallas. Y por lo tanto, nosotros lo vamos a ver en el contexto de las fallas para lo que son los sistemas eléctricos de potencia. Entonces, básicamente en este capítulo nosotros vamos a estar abordando lo que son las distintas técnicas que hay para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, ¿ya? Ese va a ser el foco de este capítulo. Posteriormente, ustedes tienen a esta asignatura, el segundo semestre, tienen la asignatura de protecciones eléctricas, donde a partir de esta información del cálculo de las corrientes de cortocircuito, en esa asignatura les enseñan a poder determinar el esquema de protecciones, los equipamientos y la coordinación, así como la selectividad de la operación de las distintas protecciones, que son las que van a ir a resguardar lo que son los sistemas de potencia que se van produciendo en los distintos sistemas. Por lo tanto, el objetivo es en esta parte de los capítulos, en esta asignatura, es poder establecer los distintos niveles de corriente y en algunos casos de potencia que se van a producir producto de los cortocircuitos. Aquí aparecen lo que son entonces los objetivos, las generalidades de lo que un poco buscan los distintos estudios de cortocircuito. Uno es verificar y o dimensionar las capacidades de los dispositivos de protección en las diversas partes del sistema. Y dos, establecer un adecuado sistema de protecciones para las diversas condiciones de falla. Y por lo tanto, todo eso se desarrolla a partir de este cálculo de las corrientes de cortocircuito. ¿Qué obtenemos desde el punto de vista de lo que son los cálculos? Obtenemos lo que es la corriente en el punto de falla, la potencia de cortocircuito en el punto de falla, la distribución de corrientes que se produce después de la falla y las tensiones de falla en todas las barras del sistema. Cada una de estas variables a nosotros nos va a ayudar, tal cual como lo comentaba recién, a poder determinar cuáles son los sistemas de protecciones más adecuados para poder proteger de manera adecuada, en primer lugar, a las personas que trabajan en la cercanía de estos equipos, así como también a los diversos equipos, ¿ya? Dentro de las aproximaciones que generalmente se realizan para poder hacer un estudio de cálculo de corrientes de cortocircuito, están en que en general todo lo que son las fuentes de tensión asociadas a los generadores se modelan con un valor 1 en por unidad eh, en su módulo, así como también se considera en serie su valor de reactancia. Generalmente es una reactancia que va a depender de los instantes en los cuales nosotros estemos haciendo el estudio. Y además que el sistema se analiza como si estuviese en régimen estable, ¿ya? Es decir, se le saca una foto instantánea en el minuto en que se produce el cortocircuito. En general, además, en los sistemas eléctricos de potencia, se desprecian los valores de las resistencias y solamente se consideran los valores de la reactancia. Pero esto básicamente porque el valor de los R's es mucho menor a los valores del X. Y por lo tanto, las impedancias están fuerte influenciadas por las reactancias del sistema. Esta es una aproximación que se hace cada vez que nosotros analizamos sistemas eléctricos de potencia de gran envergadura.
Los distintos tipos de cortocircuito que nosotros vamos a trabajar durante este capítulo son dos, son los cortocircuitos simétricos y los asimétricos. Se dividen en dos, pues las técnicas que nosotros utilizamos para poder resolverlos son distintos. En los circuitos simétricos son todos aquellos en los cuales no se produce desbalance en el sistema y por lo tanto se analiza de la misma forma que se han venido estudiando los distintos circuitos eléctricos en teoría de redes 1 y teoría de redes 2, ¿ya? En el caso de los circuitos asimétricos, en los cuales efectivamente se produce un desbalance, ya sea de corrientes o de tensiones, entonces lo que nosotros vamos a ocupar son las componentes simétricas, que son las que vimos en la clase anterior. Gráficamente se pueden mostrar aquí los distintos tipos de cortocircuitos. En la primera imagen a su izquierda tenemos un circuito trifásico a tierra, es decir, se unen las tres fases del circuito y se llevan a tierra. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, un árbol que cae sobre una línea en media tensión, podría ser quizás alguna caída de alguna torre de alta tensión y por lo tanto los tres conductores irían a tierra. Esto daría cuenta de un sistema, de un circuito, perdón, de una falla trifásica a tierra balanceada y por lo tanto se resuelve con las técnicas simétricas. Lo mismo que aparece aquí abajo. Este es un circuito, un cortocircuito trifásico aislado de tierra que un poco nos lleva a exactamente las mismas características, un balance en las corrientes que van a fluir en el circuito. Luego tenemos estos tres circuitos que están acá, cortocircuitos. Uno es el monofásico a tierra, una de las fases se nos va a tierra. El bifásico, dos líneas se nos van a tierra. Y el bifásico aislado de tierra, que es la unión de dos circuitos. Esto se puede producir, por ejemplo, por el viento, eh, el movimiento quizás de el hielo que se produce en los conductores podría hacer la unión entre las dos fases del circuito. El que está acá podría representar, por ejemplo, el choque de una rama de un árbol con las líneas eléctricas. Acá también podría reflejar la rotura de un aislador que está montado sobre la torre y eso haría filtrar la corriente eléctrica a través de ese aislador hacia tierra. Así que durante este capítulo vamos a tratar de resolver estos 5 tipos de cortocircuito que aquí aparecen. Acá los distintos métodos que ya un poco lo mencionaba, en el caso de los simétricos, el cálculo se realiza en base a una representación monofásica de la red del sistema eléctrico potencia y se aplican técnicas normales para el análisis. En el caso de los asimétricos se utilizan lo que son las componentes simétricas. Algunos antecedentes generales que a mí me gusta mostrarles es que los valores de corriente de cortocircuito son mucho mayores que los valores nominales de generadores y transformadores y líneas. Esto es relevante, pues nos lleva a despreciar muchas veces lo que son las corrientes de carga. Recuerden que producido un cortocircuito, por las líneas van a estar circulando corrientes de cortocircuito más corrientes de carga. ¿Ya? Dado que las corrientes de cortocircuito son extremadamente mayores a las corrientes de carga, es que entonces nosotros en general despreciamos lo que son las corrientes de carga. Dos, pueden causar daño a los equipos, así como problemas de estabilidad en el funcionamiento, temas de estabilidad que los vamos a ver en los siguientes capítulos que tengamos en esta asignatura. Tres, generalmente el cortocircuito más severo es el trifásico, además de reducir a cero la capacidad de transmisión. Dice generalmente, pues en la mayoría de los casos, cuando uno hace la comparación de los distintos tipos de cortocircuito en una misma barra, en una misma línea, termina dándonos que el cortocircuito trifásico es el de mayor envergadura, el más severo, el que tiene un mayor nivel de corriente, ¿ya? Y finalmente, el tipo más frecuente de falla del cortocircuito es el monofásico, ya sea aislado de tierra o a tierra, que representa aproximadamente el 75% de los casos en una red real. Y con menor frecuencia es hasta el de 5%, ¿ya? Probabilidades de ocurrencia de los cortocircuitos. Aquí hay un estudio del 83 de la EPRI que más o menos se repite en los distintos tipos de sistemas. Una
una, una falla de tipo monofásico al neutro, corresponde a un 63% de probabilidad de ocurrencia. Fíjense que acá está la monofásica a tierra, porque este es el neutro, es un 15%, así que si uno suma, suman alrededor del 78%. Después están las dos fases al neutro, y aquí están las dos fases a tierra, 2% más el 11% nos da un 13%. Y las trifásicas, tanto aislado de tierra como a tierra, corresponden aquí a un 3% aproximadamente. Era algo que ya le había comentado en la lámina anterior. ¿Dónde se producen las principales cantidades de falla? Principalmente en las líneas aéreas, del orden del 50%, en los cables 10%, en los switchgear, que son todos los equipos de control, eh, y en algunos casos de sistemas de potencia 15%, transformadores 12%, transformadores de medida un 2% y equipos de control un 3%. ¿Ya? Aquí tenemos, estudio está en el short, The Electric Power Distribution Handbook, un poco nos presenta las causas. No obstante, las causas en general dependen del sector en los cuales se producen las fallas, por mencionar algo, en las distribuidoras de la zona, un número importante de las fallas está asociado a accidentes vehiculares y contacto con aves, por ejemplo. Así que eso va a depender un poco de dónde se encuentra el sistema de potencia. Así que por lo menos aquí, que de alguna manera les dan luces de los tipos de cortocircuito, está la caída de rayos, contacto con árboles, falla en los equipos, animales, viento, derrumbe, accidentes vehiculares, nieve, vandalismo y actividades de construcción, y otras que en general no son capaces de ser determinadas, aparecen ahí presentes. Así que aquí nosotros vamos a comenzar a poder revisar lo que son las fallas simétricas, es decir, todo aquello que produce balance en las corrientes del circuito. Así que vamos a comenzar con este tipo de problemas, donde lo que se muestra en esta imagen es una versión genérica de lo que sería un generador con su impedancia interna en el generador conectado a una barra, y en el caso particular de que en esa misma barra se produzca un cortocircuito trifásico, es decir, las tres fases de estos terminales del generador vayan a tierra. Así que aquí tenemos la función que me representa la tensión interna en este generador, es raíz de 2, porque está expresada en términos de valores máximos por la tensión interna del generador, y una función sinusoidal de omega t más un ángulo delta de operación. Entonces, cuando nosotros eh, llevamos a tierra terminales del generador, se va a producir un valor de corriente de cortocircuito que nosotros la podemos determinar a través de esta ecuación diferencial. La tensión interna es la resistencia por la corriente más el R de I de T, donde esta es la caída de tensión asociada a la inductancia interna de este generador. Así que esta ecuación diferencial que tiene esta tensión siendo aplicada, tiene dos tipos de componentes, una componente en continua y una componente en alterno. Eso lo pueden ustedes verificar a través de la resolución de esta ecuación diferencial, que no lo vamos a hacer aquí porque no corresponde a la asignatura, pero ustedes la podrían verificar y llega a dos tipos de componentes que son las que aquí aparecen, donde la parte de la componente corriente continua está dada por la tensión interna dividido por la impedancia por un seno de un número que depende del ángulo de operación del generador, así como el ángulo de operación de la carga, y el decrecimiento exponencial producto de ser un circuito RL aquí a través de esta constante de tiempo, ¿ya? Acá tenemos la corriente de cortocircuito en su régimen alterno, que es la otra componente que se extrae a partir de esta ecuación diferencial. Tenemos acá entonces eh, los distintos casos dependiendo de cuáles sean los valores de delta y de beta. Recuerden que delta es el ángulo de operación de la tensión y beta es el ángulo
propio de la impedancia de este generador. Si efectivamente esos valores son iguales, entonces la componente decreciente exponencial de corriente continua, esta que teníamos aquí, me da un seno de igual 0, así que todo este valor me da 0, así que solamente me queda la componente sinusoidal. Pero si ya tenemos los distintos casos de si delta menos beta es igual a pi medio, tenemos un desfase, un offset negativo de la señal, es decir, se corre hacia abajo. Aquí tenemos la componente exponencial, el corrimiento de la función sinusoidal, la función original, y tendríamos caso contrario si es que me da que el ángulo delta menos beta es igual a menos pi medio, el offset se produce hacia arriba. Y por lo tanto, siempre lo que nosotros vamos a tener es una señal que va a estar dado por ese offset más esta señal sinusoidal. A eso se suma que producto del este proceso de cortocircuito que vamos a tener, se va a producir una variación en la frecuencia del sistema. Al producirse una variación de la frecuencia del sistema, la reactancia inductiva de mi circuito también cambia. Y por lo tanto, dado que la reactancia del circuito es omega L, este omega es 2πf, la frecuencia cambia de este circuito, vamos a tener una variación de la reactancia en serie de este generador. Entonces se conocen como tres tipos de reactancia que van a depender de los instantes en los cuales nosotros estamos haciendo la evaluación. Tenemos la reactancia de la corriente subtransiente, que se conoce como la reactancia subtransiente. También tenemos el cálculo de la corriente en cortocircuito transiente, que está dado por la reactancia transiente, y la reactancia en régimen permanente me da la corriente de cortocircuito en régimen permanente. Si nosotros pudiésemos observar esta señal sinusoidal producto de esta variación de la frecuencia y por lo tanto variación de la reactancia, vamos a tener esta señal como la que vemos aquí, es decir, una amplitud en las primeras ciclos del sistema, lo que se conoce como el régimen subtransiente. Luego vamos a tener el régimen transitorio y luego el régimen permanente. Evidentemente, este cambio en la frecuencia es un cambio continuo, no discreto como aquí aparece, pero se discretiza de tal forma de poder hacer los análisis de este sistema. ¿Por qué son importantes los distintos tiempos en los cuales nosotros analicemos? Porque estos tiempos nos van a dar origen a distintos tipos de corrientes de cortocircuito que son los que van a fijar la forma en que van a operar nuestras protecciones. Por ejemplo, si nosotros ocupamos los primeros instantes de tiempo a través de la reactancia subtransiente, nosotros vamos a poder calcular lo que se conoce como la corriente instantánea, que es la corriente que debe soportar los interruptores, los equipos de protección, inmediatamente después de ocurrido la falla. Para determinarla, primero se calcula la corriente de cortocircuito, utilizando la reactancia subtransiente de los generadores y los motores, y luego el valor calculado se multiplica por un factor que depende de la tensión de operación del interruptor. Recordemos que se produce el cortocircuito y inmediatamente se va a producir un aumento de los niveles de corriente del cortocircuito. Todos los equipos, sobre todo lo que son los equipos de protecciones, tienen que ser capaces de soportar esos valores de corriente. Y por eso que el cálculo primero se hace con la reactancia subtransitoria y luego para efectos de poder calcular los distintos equipos, dependiendo de la tensión, se multiplica por estos factores que están aquí, ya 1.6, 1.5 y 1.25. Estos factores salen de muchísimos estudios empíricos donde finalmente se ha llegado a estos valores estándares. Esto, insisto, para poder hacer los cálculos de los equipos de protección. Luego tenemos la corriente de interrupción, que es la corriente que el interruptor debe ser capaz de interrumpir al momento de que se abren sus contactos. Fíjense que como han pasado algunos ciclos de que se produjo el cortocircuito, dependiendo del instante en el cual yo quiera abrir los contactos, va a ser el tiempo o las distintas reactancias que yo voy a tener que considerar para lo que son los cálculos. Entonces, aquí dice que su valor se procede primero a calcular la corriente simétrica del cortocircuito y luego se le aplica un factor que dependerá de la velocidad de operación del interruptor.
Los generadores se ocupan de la reactancia subtransciente, los motores y condensadores reactancia transiente, y los motores de inducción no se van a considerar dado los tiempos que están involucrados. Para interrupciones de 8 ciclos o más se aplica un factor de 1. Eso quiere decir que fíjense que voy bien adelante en esta curva. Para interrupción en 5 ciclos, para un factor de 1.1, y para interrupción a 2 ciclos de 1.4. Entonces esto quiere decir que nosotros, dependiendo de la velocidad con lo cual es que queremos que se produzca el despeje de la falla, esos son los instantes en los cuales nosotros vamos a considerar. Aquí está el concepto de lo que se conoce como potencia de cortocircuito. Recuerden, potencia, V por I conjugado. Así que aquí, dado que es la potencia que se va a disipar produciéndose el cortocircuito, se calcula como el voltaje de prefalla por la corriente de falla en el punto donde lo estoy calculando. Ojalá los cálculos se hagan por unidad, porque eso quiere decir que si yo lo multiplico por mi potencia base, voy a tener la potencia real de cortocircuito en el punto de falla. ¿Ya? Este valor es muy importante para efectos de poder determinar cuáles son los distintos valores de potencia, lo cual se podrían disipar en esos elementos, así como también para determinar el grado de robustez del sistema sobre la falla. Y no es mejor actuar más rápido para abrir los interruptores para los cálculos de las fallas. Efectivamente, siempre hay alguien me hace una pregunta, efectivamente, entre más rápido, mucho mejor, pero no hay que olvidar que estamos hablando de energías disipadas, entre más rápido yo necesito ser capaz de abrir un circuito donde está circulando muchísima energía, y para eso los equipos son bastante más costosos. Segundo, no necesariamente cuando uno piensa en la selectividad y en la coordinación de las protecciones, yo necesito que todas las protecciones actúen rápido. Hay algunas protecciones que producto de esta selectividad necesito que actúen más lentas que otras. Cuando hay una falla en mi casa, no quiero que se caiga el equipo de protección que hay en la central generadora, que puede estar en Ralco o en Pangue, ¿verdad? Cuando se produce una falla en una ampolleta de mi casa, yo quiero que actúe mi equipo de protección que está a la entrada de mi casa, mi automático. No quiero que actúe ni ese, ni el que está a la salida del medidor, ni el que está conectado al poste, ni el que está en el transformador, ni el que está en la subestación, y así hacia arriba. Así que por eso que hay un concepto de selectividad, además de la potencia. ¿Ya? Cualquier otra consulta me la pueden ir haciendo por el chat ahí, no hay problema, o me interrumpen. Bueno, aquí siempre me gusta presentar este ejercicio que sale del Stevenson Granger para que ustedes un poco entiendan bien lo conceptual que hay respecto de lo que son los cálculos de las fallas simétricas. Lo voy a leer. Un generador sincrónico y un motor tienen valores nominales de 30 kVA y de 13.2 kV. Ambos tienen reactancias subtransitorias del 20%. La línea que los conecta tiene una reactancia de un 10% sobre la base de los valores nominales de las máquinas. Cuando ocurre una falla trifásica simétrica en los terminales del motor, se está absorbiendo 20 kW a factor de potencia 0,8 en adelanto y un voltaje en los terminales de 12.8 kV. Encuentren las corrientes subtransitorias en el generador y el motor y en la falla usando los voltajes internos de las máquinas. Fíjense que aquí lo que tengo yo es un generador. A través de esta línea entrega energía a este motor que tengo aquí, ¿ya? Una vez que está funcionando, dice que se produce un cortocircuito trifásico balanceado entre los terminales del motor, o exactamente, en los terminales del motor, que está representado por este punto P que se va a ir a tierra. Fíjense que lo que va a pasar, circuitalmente hablando, es que esta fuente de tensión del generador me va a aportar corriente de falla a este punto de falla y va a circular en este sentido. Y este motor, dado que tiene una tensión interna también, dado que generalmente en este caso estamos hablando de grandes motores, va a tener una cierta inercia que va a producir una tensión, y esa tensión también va a ser capaz de aportar a la corriente de falla que va a circular por aquí. Por lo tanto, esta corriente de falla que está aquí es la suma de esta más esta que tengo acá. Entonces, en este caso en particular, me dice encuentren las corrientes usando los voltajes internos de las máquinas. Cuando uno no tiene lo que son los voltajes internos,
uno los asume en uno por unidad, era lo que veíamos aquí al inicio de los supuestos de lo que son los sistemas eléctricos de los cálculos de falla. En este caso me están dando las condiciones de operación de este sistema, me están diciendo que ocurre la falla simétrica en los terminales motor cuando este está absorbiendo 20 kilowatts a factor de potencia 0,8 con este nivel de tensión. Y por lo tanto, si yo tengo la potencia que está absorbiendo y tengo el nivel de tensión aquí en los terminales, tengo entonces la corriente que está circulando antes del proceso. Si tengo la tensión aquí y tengo la corriente, por ley de voltaje de Kirchhoff podría obtener esta tensión interna y esta tensión interna. Entonces, en este ejercicio particular, dado que nos dan las condiciones de operación del sistema, yo puedo calcular las tensiones internas. Si no me dan las condiciones de operación, que va a ser lo más típico que vamos a tener de aquí en adelante, nosotros vamos a asumir que las tensiones internas de los generadores siempre están en 1, y en el caso de poder fijar alguna referencia, con 1 ángulo 0. Así que vamos a ir aquí cómo se resuelve. En primer lugar hay que hacerlo por unidad. Así que aquí tengo la tensión en los terminales del T-generador, haciéndolo con una tensión de 13.2 kV como base. Habían 12.8, así que aquí tengo la tensión en por unidad con ángulo 0, que es el ángulo que me he dado como referencia. Aquí tengo la corriente base. Aquí entonces tengo la corriente de la carga. Son 20 a este factor de potencia. Fíjense que aquí me lo dan 20 kilowatts a factor de potencia 0,8 en adelanto con este voltaje. Así que aquí tengo entonces yo lo que es el valor de la potencia, ¿ya? Fíjense que aparece el 20, tal P aquí, pero está dividido por 0,8, por el factor de potencia. Eso quiere decir que aquí me da el S, para que no se vaya a confundir. Aquí tengo entonces toda la potencia activa, lo divido por raíz de 3, 12.8 para sacar las corrientes de línea, y me da 1128 con ángulo 36.9, ¿ya? 36.9. Con este nivel de corriente, que lo he traspasado a valores en por unidad, 0.86, yo pues, entonces tendría aquí mi valor de corriente en términos de valores en por unidad, ¿ya? También tengo aquí, entonces, que para el generador, aquí tengo el valor de las tensiones que yo voy a tener en los terminales. 0,97 más la reactancia, que es de 0,1. Aquí está la reactancia de 0,1. ¿Se fijan? Aquí, 0,1. La reactancia más 0,1 por la corriente, más el voltaje que está en los terminales del generador. Eso me da los voltajes en los terminales del generador, que son los que yo voy a tener aquí. Aquí está el voltaje en los terminales del generador. Este es el voltaje que me dieron. Tengo la corriente circulando, más esta de tensión, voy a tener este voltaje aquí en los terminales. Eso es lo que se muestra aquí. Luego, el voltaje interno va a ser el voltaje en los terminales, que está aquí expresado, más la caída de tensión por el mismo valor de la corriente. Así que aquí voy a tener lo que vamos a conocer como la tensión interna de este generador. Aquí está, es un G. Por lo tanto, yo podría calcular la corriente que va a circular producto de ese generador. Lo tengo aquí, perdón, acá. Fíjense que si el cortocircuito está aquí, la corriente de este generador va a estar determinado por esta tensión, sumado a estas dos reactancias que tengo aquí. 0,2 más 0,1 me va a dar 0,3. Así que eso es lo que tengo aquí. Aquí está la corriente que me aporta el generador estando en cortocircuito. Aquí están los valores en por unidad, lo multiplicamos con la corriente base por los 1312 y me da aquí la corriente en términos reales que está siendo aportada por el generador. Hacemos exactamente lo mismo con el caso del motor. Tensión interna en el motor, en los terminales, perdón. Tensión interna, terminales, más la caída de tensión por la corriente, y aquí tenemos la tensión interna. Calculamos cuál es el aporte producto de este motor, va a ser esta tensión dividido por esta impedancia que tenemos aquí, va a ser la corriente que va a circular, el IM2'. IM2'. Ya. Así que aquí entonces tenemos la corriente, acá. Aquí tenemos la corriente IM2', así que aquí estaría la corriente, la multiplicamos con la corriente base y tendríamos los valores reales. Sumamos ambas corrientes y tendríamos entonces la corriente total aportada por
la falla aportada tanto por el generador como por el motor, más de 10.6 kiloamperes, aun cuando la corriente de carga de este circuito, fíjense que eran del orden de los 1100 amperes, tenemos durante falla, una corriente de falla de más de 10.6 kiloamperes, e incluso tenemos los aportes aquí de lo que aporta el generador más de lo que aporta el motor. A una forma de poder resolver este circuito es a partir de lo que es el equivalente de Thevenin, se deben acordar ustedes. En este caso, lo que hacemos es obtener el equivalente de Thevenin en el punto de falla. Se recordarán que lo que uno hace es tomar la impedancia equivalente desde el punto de falla, cortocircuitando lo que son las fuentes de tensión. Así que cortocircuitamos esta fuente de tensión, esta, y lo que tengo es 0,2 más 0,1 en paralelo a 0,2. Así que aquí está el cálculo del equivalente de Thevenin, 0,3 por 0,2 más 0,3 más 0,2, aquí tenemos 0,12. La tensión en los terminales nos la dijeron aquí, ya, la tensión de prefalla, me dijeron que eran 12.8 kilovolts en términos por unidad 0,97 con ángulo 0. Fíjense que lo que hago aquí es 0,97 con ángulo 0 dividido por la admitancia en los terminales equivalente, me da menos 8.08 por unidad. La multiplico yo por los valores de la corriente base y me va a dar exactamente lo mismo que habíamos calculado acá. Fíjense que aquí tenemos la sumatoria de las corrientes, IG más IM, menos 8.08, que es exactamente lo que tengo aquí. Y después yo lo que podría hacer para determinar los aportes de corriente es hacer un divisor de corriente. Si conozco esta corriente y conozco estas impedancias que están aquí, ¿cuál es la corriente que viene por aquí? ¿Cuál es la corriente que viene por acá? Es otra forma de resolver exactamente este mismo problema. No olvidar entonces que la clave aquí es el equivalente del punto de falla y la tensión en el punto de falla equivalente. ¿Hasta el minuto se entendió? Perfecto, gracias ahí a quienes me contestaron. Bueno, si ustedes se fijan entonces, resolver corrientes de cortocircuito, trifásicos, balanceados, no es más que hacer cálculo de teoría de circuito 1 y teoría de circuitos 2. En esta parte yo entonces no les voy a enseñar absolutamente nada nuevo y mi recomendación es que ustedes hagan mucho ejercicio, ¿ya? Mucho ejercicio para que vayan soltando la mano. De aquí en adelante yo lo único que voy a hacer es entregarles algunas otras herramientas que podrían ayudarlos a resolver el problema de manera más simple. Y digo podrían porque son ustedes los que van a tener que decidir sobre cuál herramienta van a ocupar. Y mi experiencia es eh, que esa decisión la van a tener que ir tomando ustedes a medida que desarrollen muchos problemas, ¿ya? Yo no puedo decirles cuál es la técnica que a cada uno de ustedes les podría ser más sencilla, más bien tienen que descubrirlo ustedes, sobre todo dependiendo de los problemas. Miren, voy a ir aquí con otro ejercicio tipo prueba, si ustedes quieren llamarlo así, un ejercicio bastante más real que el que acabamos de ver, donde se muestran dos generadores, el generador A y el generador B, se muestran sus reactancias internas, fíjense que las dos comillitas aparecen, me hablan de las reactancias subtransitorias, me dan la potencia y las tensiones, potencia y tensiones. Aquí fíjense que no me dan el valor de la tensión de este generador, bueno, está ahí arriba en realidad, porque me dan el valor de la tensión de la barra. Aquí tengo un transformador con su reactancia y su potencia, no me dan las tensiones, entonces yo podría asumir que este transformador es de 13.2 a 66 kilovolts, lo mismo con este otro transformador que tengo acá. Me dan la reactancia de esta línea me las dan en ohm. Aquí están las reactancias de este transformador, 0.08, está un poco corrido, ahí 15 MVA corresponden al transformador, y aquí están en ohm. Así que aquí me dicen calcular la corriente de potencia de cortocircuito en el punto F de falla. Fíjense que aquí está. Estos cuadraditos representan las distintas protecciones del sistema. Entonces, lo importante
considerar dónde está este punto de falla, porque dado que aquí veíamos, fíjense, en este problema, veíamos las contribuciones de las corrientes a esta falla que se va a producir, van a venir a través del motor y van a venir a través del generador, y por lo tanto, si yo quisiera despejar este tipo de falla, debiese colocar un dispositivo aquí, en este sector, que sea capaz de medirme esta corriente y poder detectarla como una falla. La falla que va a detectar este elemento que están aquí no van a ser los 10 kiloamperes. Estos que calculábamos aquí no van a ser los 10 kiloamperes. Lo que él va a ver va a ser estas corrientes que están aquí, que van a ser bastante menores a esos 10 kiloamperes. Entonces, aquí es por eso que están todos estos elementos de protección aquí, porque este generador va a aportar corriente a esta falla fluyendo un poco a través de esta línea y otro poco a través de esta línea. Este generador va a ser capaz de aportar a esta falla a través de esta línea y va a ser capaz de aportar a la falla a través de esta línea que tengo acá. Así que por lo tanto, por eso que son importantes las posiciones donde están aquí. Después dice, determine la contribución de cada corriente de la central, que determine cuánta corriente va a aportar este generador, cuánta viene por acá. Calcula la corriente que debe interrumpir el interruptor K y su potencia de cortocircuito. Este interruptor K es el que está por aquí. Este interruptor K va a tener que soportar la corriente de que viene por aquí, que viene por acá y que viene por acá. ¿Ya? Este interruptor que está aquí, solo la corriente que va a venir por acá. ¿Se fijan? Ahí está la diferencia. Bueno, primer paso entonces, primer paso de este problema es llevarlo a valores en por unidad. A ver, tengo otra pregunta. Yo quisiera saber el efecto de esa corriente de falla porque es imaginario puro y en teoría no hay resistencia en este caso. No entiendo la Es del pregunta. ejemplo uno, profe. Sí, El ejemplo pero, anterior a este. sí, La corriente de falla, como es tan grande, pero es imaginaria, no debería causar efecto Joule en el generador, po. ¿O me equivoco? claro, pero la corriente que tú tienes igual está fluyendo y igual tienes un aumento de corriente importante que van a tener que ser capaz de soportar los equipos. Aunque No sea hay, imaginario. sí, sí, Ya. exactamente. Tú vas a tener potencia. Recuerda que P y Q, Por eso va a tener Q ese generador. ya, exactamente, va a tener que aportar, ser capaz de aportar un Q en este caso, pero recuerda que S es igual P más JQ. Y por lo tanto también tiene un S, tiene una potencia que poder ser capaz de enfrentar, digamos. Ya, ¿Ya? ya. Ya, bueno. Ahí había otra consulta que seguramente a varios también los ayudó a clarificar. Bueno, vamos aquí entonces, tenemos este circuito. Aquí lo primero es traspasarlo a valores en por unidad, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es traspasar este circuito a valores en por unidad. Mi recomendación aquí es ocupar algunas de las potencias que son propias de este circuito. Podríamos ocupar los 30 MVA, podríamos ocupar los 20, los 15, los 10 o los 20 MVA, y en el caso de los niveles de tensiones, en este caso, esta sería una zona de 13.2, una zona de 66 y una zona de 10.2 kV, asumiendo que este transformador es de 66 a 10.2 kV. Así es que lo primero es hacer ese cálculo en por unidad. Yo les voy a pedir a ustedes que lo puedan desarrollar ahí en casa. Y una vez que yo tengo mis valores en por unidad de todo este circuito, fíjense que estas impedancias que están aquí, junto con las impedancias de estos transformadores, van a quedar en serie. Así que voy a tener aquí una impedancia serie, aquí voy a tener una impedancia serie, estas con estas van a estar en paralelo, resuelvo el paralelo y lo sumo a la impedancia que vamos a tener aquí en este transformador. Igual cosa podríamos hacer en esta zona. Voy a tener estas dos impedancias en paralelo, en serie con la impedancia del transformador y en serie con la impedancia del generador. Voy a tener entonces una impedancia serie desde este lado versus desde este otro lado que tengo acá. Fíjense que otra cosa, el punto F que está aquí está muy cercano a la barra que tengo aquí, ¿verdad? Fíjense que he hecho un modelo de parámetros concentrado aquí en la línea, que quiere decir que la línea aquí tenemos una reactancia de igual 12 ohm, ¿ya? Aquí en la línea 12 ohm.
Este punto de falla yo la tengo que asumir que está en el extremo final de la línea. Imagínense que esto no es más que una cajita, un sistema de protecciones que no es tan extenso. Esta línea debe tener cientos de kilómetros, muchos kilómetros, y por lo tanto que yo asuma que este punto de falla está sobre la barra no compromete ningún error en el cálculo. Si después lo importante es saber en qué lugar está la falla, pero no obstante, desde el punto de vista eléctrico, es exactamente lo mismo que yo considere que esa falla se encuentra aquí sobre la barra. Ese punto es importante porque siempre todos los semestres que muestro este problema les causa algo de confusión a los estudiantes. Así que por favor, eh, los que me están escuchando, no sé si logran ver que desde el punto de vista eléctrico, no de las protecciones, este punto F es lo mismo que yo se lo haya dibujado sobre la línea, dado que el pedacito de línea que hay aquí es realmente despreciable respecto de la reactancia total que está acá expresada. ¿Se logra visualizar eso, los que me están escuchando? No mucho, profe, al menos yo. ¿Los demás? No hay nadie más. Ya. Este pedazo de línea que está aquí, donde está el interruptor K, es despreciable en términos de su longitud. Si es despreciable, es lo mismo que yo coloque esto un poquito más acá, ¿verdad? ¿Sí o no? Perfecto. Y si lo coloco otro poquito más acá. Y si lo coloco otro poquito más acá. Exactamente. Se van fijando que si este pedacito de línea que yo tengo aquí donde aparece dibujado el interruptor K es despreciable, es lo mismo que yo lo haya dibujado un poquito más acá, un poquito más acá, un poquito más acá, y al final lo deje en la barra F, ¿ya? Entonces, es por eso que este punto F, desde el punto de vista eléctrico, es lo mismo que yo lo haya dibujado aquí en este punto que está aquí. Por eso que cuando yo hago la impedancia equivalente en este punto de falla, yo lo que tengo que hacer es esto serie, todo esto paralelo, más esto serie. Y por este otro lado, paralelo, serie, más el serie de la reactancia. Yo podría en algún otro ejercicio decirle el punto de falla está a la mitad de la línea. Y ahí no podría haber asumido esto que yo les acabo de comentar recién. Ahí yo debiese decir, a el extremo izquierdo de la línea hay una reactancia de, por ejemplo, 6 ohm, en este caso si yo le digo que está a la mitad, y al lado derecho habrían 6 ohm, y ahí no podría asumir que el punto de falla está aquí en sobre F. Ahí tendría que dejarlo sobre la mitad, que está aquí en la línea. Se dan algunos ejemplos más adelante. Ahí sí, Más o menos porque lo que yo veo ahí es que la falla está al lado del interruptor K. sí, Entonces yo tengo que, o sea, desprecia, la primero, lógica, desprecia la distancia que hay, la longitud del pedazo de línea que hay entre la barra y el interruptor K. Eso tienes que asumirlo, porque si no lo asumes, efectivamente tú no me vas a entender que el punto F está sobre la barra 66 kilovolts. ya, si eso es así, ahí lo entiendo. Ya, entonces ese es el supuesto que está en este ejercicio. Vale, Si yo no te dijera, yo podría haberte dicho, mira, este punto F está a un tercio de la línea, y ahí ya entonces no puedo asumir que este está sobre la barra 66, porque te estoy diciendo que está a un tercio, entonces ahí tendríamos que considerar 6, 9 metros, 9 ohm por aquí y 3 ohm por acá, porque ahí un poco te estaría yendo que está el tercio. Pero en este caso me están diciendo, mire, la línea tiene una reactancia de 12, todo este pedazo de la línea. ¿Y qué es lo importante? Esto es efecto entonces del dibujo que yo termino haciendo. Imagínatelo esto en términos reales. Yo creo que eso tiene que ser importante para ustedes. Esto está en las centrales Antuco. De aquí a la subestación, a la siguiente barra que hay allá en Charrúa, tienen que haber unos 150 kilómetros. Así que esta línea, con 12 ohm, me representa una línea de 150 kilómetros. Este es el transformador que está a la salida de Antuco. Esto es lo que está llegando a la subestación Charrúa. O sea, aquí pueden haber 10 metros, 20 metros.
¿ya? Así que, desde el punto de vista práctico, efectivamente esta F puesta aquí no genera un error. Insisto yo que sería distinto, como hay en otros problemas, en los cuales uno dice, la falla ocurrió a la mitad de la línea, y ahí no puedo asumir eso. No sé si ahí el José o el Giovanni les queda algo más claro. Sí, profe, ahora sí me quedó claro, con ese ¿Sí? dimensionamiento. Al José, perfecto. Ya, es importante, yo por eso que lo menciono varias veces, porque este ejercicio en ese sentido tiende a confundir a los estudiantes, y como ya lo he mencionado muchas veces, era posible de que ahora sucediera con algunos de ustedes. Ya, entonces, por favor, ustedes en casa, transformen este ejercicio a los valores en por unidad. Eh, Aquí yo lo tengo hecho, la respuesta a ese valor, yo puse una impedancia de 50 MVA, ¿ya? Una potencia base de 50 MVA y voltaje de prefalla igual a 1 por unidad. Eh, entonces, según este valor, la reactancia va a ser de 0.295. ¿Qué hora es? Nos quedan 10 minutitos todavía, ¿verdad? Déjenme, yo creo que lo mejor para este problema es que yo me busque una hojita y ustedes busquen ahí una hojita también y podamos hacer el cálculo respectivo. Ya, ¿les parece si lo hacemos de manera conjunta? Ya, yo creo que me van a decir que sí. Un S base de 50 MVA, ¿ya? La primera zona va a ser de 13.2 kV, la segunda en 66 kV y la tercera en 10.2 kV. Ya. Voy a transformar la reactancia, mi calculadora, la reactancia del generador A, que me dice que vale JCO2. Yo lo voy a multiplicar, como está en la misma zona de tensión, 13.2 dividido por 13.2 al cuadrado, dividido por la potencia nueva, que son multiplicado, perdón, por la potencia nueva, que son 50 MVA, y la potencia del generador A, que son de 30 MVA. Así que la reactancia de ese generador A transformada a la nueva base va a ser 0.2 por 50 y dividido en 30. Les da 0.333333. ¿Alguien lo va a hacer conmigo? Para saber si lo sigo haciendo. Ah, nadie lo quiere hacer. ¿Se los dejo de tarea mejor entonces? ¿Les parece mejor? Sí, parece que sí. Ya. No me dijeron nada. Bueno. Ya, perfecto. Entonces, ustedes se los dejo de tarea. Yo ya hice el cálculo de esta reactancia. Habría que hacer el cálculo de esta otra reactancia que está aquí, esta reactancia que está acá. Insisto yo, estas dos van a estar en serie, estas dos van a estar en serie, todo esto en paralelo, todo esto en serie con esta, y me va a dar la reactancia que vamos a ver desde el lado izquierdo de la barra 66 kV. Hago lo mismo hacia el lado derecho. Según este ejercicio, fíjense que hacia el lado izquierdo debiese tener una reactancia de 0,529 y hacia el lado derecho de 0,661, ¿ya? Esas son las reactancias que están ahí. Entonces calculo, dado que yo voy a tener la impedancia equivalente de este circuito en este punto que está aquí, yo podría hacer la tensión de prefalla de esta barra dividido por la impedancia equivalente, lo mismo que hicimos acá, ¿ya? Lo mismo que hicimos aquí, en este problema. Impedancia equivalente, tensión de prefallas dividido por la impedancia equivalente. Aquí, como no tengo, en este ejercicio, fíjate que no me dan las condiciones de operación de estos generadores, ni las potencias, ni nada, y por lo tanto yo siempre tengo que asumir, por ser peor condición, que la tensión de prefalla de esta barra es 1 por unidad. ¿Ya? Eso siempre lo voy a tener que asumir cada vez que yo no tenga las condiciones de operación. Y es por eso que yo aquí entonces hago que el 1 por unidad dividido por la impedancia equivalente me da la corriente de falla en ese punto, en el punto F. La multiplico por la corriente de falla real, ¿ya?
me da los 50 kilos en raíz de 3 por los 66 de tensión que tengo a ese lado, por los 3,29 y me da 1490,97 amperes. Esa sería la corriente de falla a tierra, aquí, la corriente de falla a tierra en este punto F. Ahora lo que yo necesito determinar son las contribuciones de las corrientes que voy a tener de aquí a acá. Entonces, yo podría calcular la contribución de corriente de la central A y la central B. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Aquí tengo la contribución de la corriente, hago un divisor de corriente, ¿ya? Tengo la corriente de falla total, los 3,39, y a través de un divisor de corriente veo lo que viene por aquí versus lo que viene por acá. Una vez que tenga yo eso, esa división de corriente, lo que yo tengo que es determinar cuál es la corriente que yo voy a tener a través del interruptor K. Fíjense que la corriente del interruptor K va a ser igual a la contribución del generador B, que es esta corriente más esta corriente, ¿ya? Más lo que es la corriente que voy a tener a través de esta contribución que voy a tener aquí, que es esta que se me va a venir por arriba. Entonces, lo que yo tengo que calcular, que esta corriente del interruptor del generador A se va a dividir en dos, lo que viene por aquí y lo que viene por acá, y lo calculo a través de un divisor de corriente. Entonces, aquí tengo la corriente del generador B más una parte de la corriente del generador A. Eso me da este valor que tengo aquí. Fíjense que la corriente del generador B es 1,5, aquí está, más la contribución de corriente del generador A, que es 1,085, aquí está, multiplicado por la relación de las impedancias. Entonces, la corriente del interruptor K está dada por 2,447 en por unidad. Si quiero entonces saber la potencia, me pedían que él calcule la corriente y su potencia, entonces multiplico la corriente que va a tener que soportar ese conductor, esa protección, por la tensión en por unidad del circuito respectivo. Así que aquí tengo las 50 MVA, me va a dar de 123,85 MVA trifásico, que sería la potencia de cortocircuito que tiene que soportar ese interruptor. ¿Ya? Así que ustedes desarrollenlo en casa y cualquier consulta me lo comentan la próxima clase. Profe, Sí. en la lámina anterior, ahí, si bien Z imaginario, ¿dónde queda ese imaginario con los cálculos? El set imaginario yo podría llevarlo aquí, Giovanni, pero desde el punto de vista del módulo me va a quedar exactamente igual. Aquí la parte imaginaria de la corriente, fíjate que aquí este es un X, este es un J, ¿verdad? Sí, Ambos son J, son imaginarios, así que aquí me va a quedar una corriente en términos reales, Esto todavía me van a dar corriente en términos reales, y aquí solamente lo que me interesa son módulos. Tengo la corriente por el valor de la tensión de prefalla en ese punto, que es 1 por unidad, el supuesto que siempre se hace en este tipo de problemas, y por eso que me queda que la potencia va a ser de 2,44, siempre en términos reales. Aquí el J se va producto de esta división que yo tenía aquí, ¿ya? Y aquí me quedan sin el J, pero esta corriente que tengo aquí viene con un menos J inclusive. Y eso es producto de que estamos hablando de los valores de corriente. Aquí es importante tener en cuenta, Giovanni, que lo que se calcula son en general los módulos de estas corrientes, producto que hemos despreciado este R, ¿ya? En los casos que aparezca el R, nosotros debiésemos hacer los cálculos completos, es decir, R más JX, y ahí van a andar los ángulos que corresponden. ya, Ya. gracias. Aquí hay otro problema que también es, a ver, antes de pasar a este problema, yo les mencionaba hace algunos minutos atrás que ustedes tienen que tratar de ejercitarse, ¿ya? Ustedes podrían ir a cualquier libro, en todos los libros de sistema eléctrico potencia en general, hay muchos ejercicios de cálculo de corriente y cortocircuito, pero a partir de este mismo problema, ustedes podrían hacer el cálculo de la corriente de falla aquí en el punto F, que es el mismo punto de la barra 66, o podrían hacerlo en esta, o podrían hacerlo en esta barra, o aquí entre el transformador y el generador. Así es que de este mismo problema, ustedes por lo menos podrían sacar unos 7 a 8 problemas distintos calculando, imagínense el punto de falla aquí, calculen la corriente del generador, calculen la corriente
del generador A, el aporte de la corriente. ¿Cuál es la corriente que circula por el transformador de 10 MVA, por ejemplo? ¿Ya? ¿Cuál es la potencia que tiene que soportar el equipo de protección? Le vamos a colocar a este G. Así que hay muchas preguntas basadas en esta misma que podrían ser resueltas a partir de este mismo problema. Aquí hay otro ejercicio muy, muy, muy simple que eh, fíjense que va a ser muy simple poder observarlo aquí. Me dan aquí un generador de 100 MVA 13.8 con su reactancia, me dan el transformador de 13.8 a 138 con su reactancia, me dan la reactancia de la línea, reactancia del transformador 100 MVA 138 a 13.8, reactancia 0.1 y de 100 MVA 13.8 reactancia de 0.2. Primero, el ejercicio está pensado en que todas las potencias son exactamente iguales y la zona de tensión, esta sería de 13.8, 138 y 13.8. Así que si yo lo paso a utilizo como S base los 100 MVA y los 138 kilos, es que todos los valores ya están en por unidad, en una base común, ¿verdad? Así que aquí he representado el circuito equivalente. Tensión en el generador 0.15, 0.1, la línea, bueno, aquí tengo que hacer el cálculo, lo tengo que dividir por el S base de la línea. El S base en este caso van a ser los 138 kilos al cuadrado dividido por los 100 megas y eso dividido por los 20, lo podemos hacer al tiro. Son los 138 exponente 3 al cuadrado, lo divido por los 100 exponente 6, me da de 190.44, así que divido los 20 en los 190.44 y me da 0.15, que es lo que aparece aquí. Perfecto. Ya, aquí está el 0,1, ahí está, y aquí está el 0,2. Entonces me piden, calcule la corriente de cortocircuito trifásico que se produce en la barra 1, aquí, en la barra 1. Bueno, entonces, ¿cuál es la reactancia equivalente que hay desde este lado acá? 0,15. ¿Cuál es la reactancia equivalente que hay desde este otro lado acá? Bueno, 0,1 más 0,15 más 0,1 más 0,2 me está 2 más 1, 3, 4, 5, 5. Ahí está. Entonces me piden, calcule la corriente de cortocircuito. Aquí, esta que está aquí. Bueno, hago el paralelo de eso. El paralelo de eso me da punto 15 en paralelo con punto 505. Lo multiplico, lo argumento, sumo, divido, me da una reactancia equivalente de 0.1156. Entonces, tomo 1 dividido por la reactancia equivalente de 0.1156 y me da 8.64. Ese sería el valor de la reactancia, la corriente cortocircuito en este punto, 8.64 por unidad. Lo multiplico por la corriente base en esta zona que está aquí. La corriente base son los 100 exponente 6, ¿verdad? Lo multiplico, lo divido por raíz de 3, lo divido y lo divido por 13.8 kilovolt. Me da de 36.175. 36.775, exactamente. Entonces, aquí es donde yo sabía que había un error, lo voy a modificar aquí el tiro. 36.175. Ya, le voy a colocar el kilo ahí, kiloampere. 26.175 kA. De todas maneras, miren aquí, lo voy a colocar aquí, hay otro, ahí en la barra 1, corriente trifásica en la barra 1. Podríamos aquí hacer lo mismo en las siguientes barras. Por favor, revisen esos números que están ahí también. Me piden en este mismo problema, calcule la corriente cortocircuito en la barra del secundario del transformador, es decir, aquí. Entonces aquí. Entonces, serie estas dos en paralelo con toda esta que tengo aquí y calcularía aquí la corriente. Supone que aquí podría ser en la barra 2, ¿ya? Pareciera así que la barra 2 está aquí, así que revisen ustedes estos números. Ya no recuerdo dónde coloqué la barra 3, así que incluso lo voy a borrar ahí para que no se confundan ustedes. Revisen este numerito que está ahí para poder comprobar si en ese punto me da esa corriente de cortocircuito. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy, dado que me queda solamente un minuto, tengo las 12:09, para poder dar un minutito al menos de consultas que ustedes pudiesen tener. ¿Hay alguien de ustedes que tenga alguna consulta sobre la clase de hoy? Yo no, profe, pero otra duda con respecto a si puede actualizar los PDF de las materias porque están como desactualizados en el aula.
Eh, ¿Cómo cuál dices tú? Por ejemplo, el capítulo ¿Estás 1, el 2, el desactualizado? 3, el 4, el 5 no tiene la diapositiva que usted agregó o los slides que usted agregó cuando pasaba las clases vía online. Ya, le voy a echar una miradita y de todas maneras, recuerden que ustedes tienen las grabaciones de las clases, Sí, así sí, que sí. Por está eso le digo. la actualización. Ya, no sé si alguien tiene alguna otra consulta en la clase de hoy. Bueno, voy a parar